Vamos a buscar Isaías 36, versículos 11 al 22. Isaías 36, 11 al 22. Y lo leemos juntos. Nos ponemos de pie como reverencia a nuestro Dios y a su palabra y vamos a ver estos versículos. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsacés: ¿acaso me envió mi señor a que dijese esas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con ustedes? Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oigan palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no los engañe Ezequías, porque no los podrá librar, ni los haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, nos será entregada la ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan paz conmigo y salgan a mí, y cada uno a su viña, y cada uno a su higuera, y beba cada cual de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Miren que no los engañe Ezequías, diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada una su tierra, de la mano de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y el de Arfad? ¿Dónde el dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que ha librado su tierra de mi mano? Porque Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey Asirio había mandado diciendo: no la respondan. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y contaron las palabras del Rabsacés. Quédense, hermanos, por favor. Pues hoy vamos a iniciar con una... Recuerden, siempre la introducción es como para poder captar la atención hacia la predicación, al tema principal. Y vamos a hablar de 2 errores y muchos aciertos. 2 errores y muchos aciertos. Es la vida de Ezequías. Cuando usted ve allá en Crónicas y en Reyes y en Samuel, de los reyes, hijos de David, hay al menos 5 reyes excelentes, pero hay 15 muy malos. Entonces decimos ahí, el linaje de David, la mayoría no fueron buenos reyes. Aún así son del linaje mesiánico, ¿no? De ellos vino Jesús como rey, pero entre los buenos reyes está Ezequías. Los 2 errores que cometió, primero se llama presunción, porque recuerda que él enfermó, y cuando fue sanado de aquella enfermedad, vinieron de Babilonia unos emisarios y vieron cómo estaba recuperándose. Y Ezequías les mostró todo lo que tenía. ¿A cuánta gente le gusta presumir todo lo que tiene? Ay, hermano, qué error tan grande. Porque dice que les mostró todos sus tesoros, y no eso, sino nada más los escudos de oro que mandó a hacer David, y era carísimo, ¿no? Imagínense, escudos de oro allí en Jerusalén, y les mostró el templo de Jerusalén, y les mostró todos los vasos de oro y todo lo que había en el templo, maderas y joyas. Era muy costoso lo que estaba en el templo, y esto fue un error. Tan fue error, hermanos, que Isaías el profeta, que estamos leyendo, le dijo a Ezequías: ¿quiénes vinieron a verte y qué hiciste con ellos? Y dijo: no, nada más les mostré lo que tengo. Isaías le dijo: qué grande error has cometido, despertaste su codicia, y un día va a venir Babilonia y va a llevarse todo el oro. ¿Sucedió, hermanos? Exactamente. O sea, después de más de 100 años, 150, vino Nabucodonosor y devastó Jerusalén. Entonces no andemos presumiendo lo que tenemos. No sé a cuánta gente le encanta lucir cosas de marca, costosas, viajes, casas, coches. Lo que Dios nos da es una bendición, pero es mejor que no andemos luciéndolo, porque despertamos la codicia. Imagínense que hay tanta delincuencia, cuántas cosas suceden, ¿no? Y el segundo error fue no sujetarse a la voluntad del Señor. Porque, cuando estaba Ezequías como rey, dice que Isaías fue enviado a decirle: vas a morir, y él no tenía hijos. Entonces, cuando le dijo Isaías: te vas a morir, Dios quiere ya llamarte, hizo una especie de berrinche.
¿Cuántos aquí son de su equipo, verdad? Hizo un berrinche. Se volteó en la pared y lloró y dijo, no, no tengo ni hijos. ¿Por qué Dios hace esto? Y bueno, Isaías se fue y le dijo, es la voluntad de Dios que no tengas hijos. Y bueno, cuando ya Isaías se fue, estaba en un camino, Dios le dijo, dile a Ezequías que escuché su voz, le voy a dar 15 años más de vida y en este tiempo no va a pasar exactamente mi voluntad. Y en esos 15 años engendró a Manasés, que es el peor rey de Judá. Y nada menos que históricamente se dice que Manasés cortó por la mitad al profeta Isaías, que era un anciano. O sea, pues si usted habla de injusticias, hermano, pues no se comparan con algunas injusticias que sucedieron, ¿no? Pero realmente es como no sujetarse a la voluntad de Dios. Por supuesto, todos queremos tener familia, pero quienes no tenemos hijos o no hay familia, no hay ningún problema con eso. Dios sabe por qué pone o no pone la maternidad o la paternidad. Es una decisión totalmente del Señor. Los aciertos de Ezequías es que fue un rey bueno, de los que estaban en las cosas de Dios, se interesó por la palabra de Dios, tanto que incluso se dice que compiló muchos proverbios. En su tiempo se compilaron proverbios. Si usted lee el libro de Proverbios, dice en las partes finales del libro que no fueron de Salomón. Dice, hasta aquí las palabras de Salomón, pero aquí vienen las palabras de los sabios. Y se dice históricamente que el que convocó a los sabios fue Ezequías, que además también él componía, era adorador de Dios, y entonces convocó a la gente para adorar. Eso es un gran acierto, ¿no? Y bueno, se dice que en su tiempo también estaba muy sujeto a la ley de Dios y fue un buen rey. Entonces decimos por eso 2 errores y muchos aciertos. Pero todo esto nos lleva a pensar, hermanos, cómo Dios nos usa para que su plan se cumpla. Y tenemos aquí en este capítulo 36 la invasión de Sennacherib. Tenemos que hablar entonces de 2 amenazas de los asirios, cuando llegaron con este mismo rey Ezequías. La primera amenaza es contra los hombres, hermanos. Dice ahí que, bueno, entonces, 36:11, dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables en lengua de Judá, porque el pueblo lo oye y está en el muro. Hermanos, esto de la democracia más o menos manejada cuando hay un imperio no funciona. El Rabsacés es como un hombre, decíamos, que hablaba idiomas, que hablaba y amenazaba a las naciones a las que conquistó Sennacherib, el rey de Asiria. Incluso en el tiempo de Jesús se dice el disputador de este siglo. El disputador de este siglo es el Rabsacés, porque llegaba y amenazaba. Imagínense cuánta gente hoy disputa, ¿no? Se pelean por cualquier cosa, se creen autoridad, amenazan y ofenden con mucha facilidad, ¿no? Eso es un disputador. Y este hombre, que era pues un emisario de Sennacherib, vino ahí y estaba con palabras muy amenazantes. Pero tenemos ahí que el pueblo de Dios reacciona de manera diferente. Tenemos a algunos pues dignatarios del reino de Ezequías y le dijeron a este hombre, no nos hables en arameo, porque lo entendemos, háblanos en lengua de Judá para que el pueblo no entienda. Hermano, ¿usted cree que le podían pedir favor a alguien que los estaba invadiendo? La verdad es que no, porque dice que el Rabsacés se enojó mucho y les dijo una serie de palabras. Versículo 12, y dijo el Rabsacés, ¿acaso me envió mi señor para que dijese esas palabras a ti, a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con ustedes? O sea, era muy ofensivo. Recuerde que el hombre sin Dios es terrible. Solamente Dios en nuestro corazón nos cambia para que seamos sensibles o que seamos respetuosos de los demás, pero el hombre sin Dios es muy soberbio. Y este hombre con Sennacherib como gobernante, habían invadido ya Judá, habían derrotado a Israel. Tenemos ahí la división del reino. ¿Se acuerdan que las 10 tribus del norte se dividieron? Ya nunca fueron del linaje de David, y las 2 tribus del sur sí fueron del linaje de David, aunque muchos fueron malos reyes. Pero entonces ya habían invadido a las 10 tribus y se las llevaron, devastaban y hacían pedazos a la gente. Y entonces estaban ellos pidiéndole misericordia a quien no la tiene. El hombre no tiene misericordia. 36:13 dice entonces, el Rabsacés se puso en pie y dijo a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. ¿Sabe que los hombres sin Dios se dan gloria unos a otros? Porque no reconocen a quién se debe dar la gloria. Entonces aunque es un emisario, un alto oficial de Sennacherib, le dice el gran rey. Escuchen las palabras del gran rey.
Entonces, para él, esa petición de que no hables en el idioma que la gente conoce, no hizo caso. Dijo, no me envió mi rey a decirles a ustedes esto nada más, sino a la gente que va a estar expuesta aún a comer su estiércol y beber su orina. La frase es muy, muy extensa, ¿no? Porque recuerden que sitiaban a las ciudades y les quitaban el agua. Había muros en las ciudades y entonces no había comercio, no había alimentos, no había agua, se iba acabando el agua, incluso hacían la manera de que ya los ríos no llegaran a la ciudad o las fuentes de agua, y estaba la gente muriéndose de hambre. Entonces era muy amenazante las palabras de este hombre Rabsacés. Dice que también hay una presunción, 36:14, el rey dice así, no los engañe Ezequías porque no los podrá librar. Hermanos, el hombre ve nada más hasta su vista. Pensaba que Ezequías, con un ejército pequeño, con un país muy pequeño, no iba a poder enfrentar a la gran Asiria en ese momento. Y era cierto, no podían. Pero dice, entonces no los va a engañar Ezequías. Ahora, aquí tenemos dos características humanas. Hay quienes están en Dios, como Ezequías, que veremos que estaba aportando confianza en Dios, pero los que no conocen de Dios están pues maldiciendo. Y están diciendo, no los podrá librar Ezequías. No tiene la fuerza para enfrentarnos. Dice 36:15, los haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Entonces estaba contradiciendo al rey Ezequías. Seguramente el rey Ezequías sí tuvo esa palabra para Judá. Vamos a confiar en Dios, porque esto dicen los libros de Reyes y Crónicas, ¿no? Que estaban orando al Señor. De hecho, cuando llega la amenaza de Asiria, Ezequías llevó la amenaza al templo de Dios. Dijo, en el templo, Señor, es una amenaza muy fuerte, yo no puedo contra este enemigo, te pido que tú nos ayudes. Entonces, la actitud correcta es confiar en Dios. La actitud correcta, hermanos, es esperar lo que Dios quiere hacer. Pero los asirios estaban totalmente en lo opuesto, ¿no? Y dice, no los engañe y ni los puede librar. Entonces son así como, el hombre es muy soberbio, ¿no? Piensa que nadie puede enfrentarlo y dice ahí, aunque sea su rey, este rey no tiene ni el ejército ni el poder para librarlos, que no los engañe. Entonces tiene una actitud muy, muy amenazante. Lo muy grave que tenemos aquí es que dice, no los haga confiar en Jehová. O sea, esto es ya una blasfemia. Porque amenazar a Ezequías o menoscabar a Ezequías está tremendo. Pero aquí de quien hablan mal es de Dios. Porque dice, este Dios en el que confía Ezequías no los puede librar. Y es ahí donde viene el error del hombre. Cuando el hombre blasfema contra Dios, habrá consecuencias. Tiene que haber muchas consecuencias porque no es lo correcto que blasfememos contra el Señor, ¿no? Dice, esta ciudad no va a ser librada de manos del rey. Y los tenían sitiados. Entonces era una cuestión histórica de mucha guerra, de mucha desesperación para los judíos, ¿no? Y luego dice además 36:16, no escuchen a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, hagan paz conmigo y salgan a mí, cada uno a su viña y cada uno a su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Hermano, el hombre es mentiroso. ¿Recuerdan? Sea Dios Jehová, Dios verá si todo hombre mentiroso, es cierto, porque ahí dice como si fuera una invitación. Salgan conmigo y les voy a dar viñas y les voy a dar casas. Hermanos, las viñas y las casas ya las tenían y se las estaban quitando. Por eso decimos, el hombre es tremendamente mentiroso, ¿no? Y estaba ofendiendo, dice, salgan conmigo, hagan paz. Les voy a dar una tierra parecida a la que ustedes tienen. Ahora, esto, hermano, parecía como una oferta, pero era masacrada a la gente, ¿no? Imagínense lo que pasaba cuando las ciudades eran derrotadas, pues derribaban las puertas, a los muros, y entraba el ejército enemigo y hacía pedazos a en este caso a los judíos. Pero el hombre promete cosas que no puede cumplir. El hombre aparentemente es bueno, es lindo, pero no es bueno. Hasta que tenemos a Dios en el corazón, tenemos entonces la bendición de estar en las cosas. Y una cosa tremenda, dice, hagan paz conmigo. ¿Era paz? No era paz, nos estaba invadiendo. Por eso tengamos cuidado con lo que el hombre dice. El hombre es muy astuto, presenta las mentiras como verdades y a veces las verdades como mentiras. Y está muy amenazante y está ahí como si fuera una invitación. Cada quien te da una higuera y una viña. Lo básico para vivir, ¿no? O sea, les está diciendo, si salen y se dejan derrotar por Asiria, van a tener todos una posesión. Lo cual es falso y lo cual los estaban además pues, sacando de su nación. A nadie le gusta que los saquen de su país y de su idioma y de su cultura, ¿no? Pero estaban ahí ofreciendo cosas que no podía tener. Y una cosa muy fuerte son las promesas.
Los hombres prometen, ¿no? Dice 36:17, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, tierra de grano, de vino y de viñas. Entonces estaba invitando a que los judíos se derrotaran delante de Asiria y entonces los iba a traer después. Dice, hasta que yo venga. O sea, si había la derrota de Judá y Asiria estaba ya como dueña de Judá, dice, después de un tiempo yo vendré y les daré a ustedes una tierra parecida. ¿Cuánta gente promete cosas que ni puede cumplir? Y a veces fíjese que ni siquiera está discerniendo lo que la gente ya tenía. Sabe que los imperios siempre han sido iguales. Llegan como conquistadores, como prometiendo, como haciendo una gran labor y están devastando a la gente. Están masacrando, están acabando con países enteros y bueno, el genocidio y otras cosas que se dan y bueno, lo presentan como bueno, hasta que yo venga y les voy a dar una tierra como la de ustedes. Ahora, todo esto son amenazas muy fuertes, pero tenemos que verlo como, pues, motivos de miedo. Hoy lo aplicamos de una manera diferente. No sé qué nos puede dar miedo. La inseguridad en la que vivimos, el mundo tan opuesto a las cosas de Dios o las cosas que la gente propone, ¿no? Lo que el mundo vive sin Dios es tremendo. Y tenemos como una, pues, ataque, tenemos una oposición porque nosotros sí creemos en la verdad. Nosotros creemos en la justicia, creemos en las cosas de Dios, pero la gente está con una actitud de mucha violencia. ¿Qué tal los inconversos, amenazantes y ofensivos? ¿A usted lo han amenazado por ser cristiano? ¿Lo han menospreciado? ¿Han estado atacándolo? Nos va a suceder. Y si no le ha sucedido, le garantizo que le va a suceder. Porque si estamos en Cristo somos opuestos a lo que el mundo dice y el mundo no está de acuerdo. Aparentemente todos son así como libre pensadores, como muy amables, pero en cuanto viene la fe ya no viene a gustar allí. Y cuando usted habla de santidad y de justicia, como Pablo, ¿no? Cuando Pablo le habló a los líderes romanos, a las autoridades romanas, le dicen, sí, te vamos a escuchar, y no es cierto. Incluso uno dice, por poquito me convences, no es por poquito sino me estás invitando con muy poquitas cosas a que yo crea. Y fue un Herodes, ¿no? ¿Recuerda ahí? O sea, la gente menosprecia la bendición y la palabra de Dios. Tenemos otra cosa más importante. Los hombres son autoritarios. ¿Cuántos son un poquito autoritarios? ¿Mandones o mandonas? Levanten la mano. Porque de que hay. Hermano, nosotros tenemos una relación de amor y de entrega y de respeto mutuo donde las cosas funcionan como Dios quiere, pero hay personas que están como con mucha autoridad. Y aquí dice el Rabsacés de parte de Sennacherib, salgan conmigo y les voy a dar lo mejor y van a estar muy bien, y si no lo hacen, pues entonces los mato. O sea, esa es la amenaza. Por eso le decimos, hay gente que no tiene ni idea de lo que es correcto entre nosotros, lo que es bueno para los demás, ¿no? Por eso decimos, el amor ágape es que yo procure lo bueno para los demás, no para mí, sino para ellos. Claro, nosotros importamos, pero importan también los demás, que dejemos que todos sean libres de lo que quieran hacer, ¿no? Una cosa muy fuerte es el menosprecio a Dios y a su pueblo, porque aquí los asirios estaban menospreciando al Señor. Si Jehová no puede librarlos, Ezequías los engaña, no van a ser librados de mí. Y estaban de veras con muchísima gente, ¿no? El capítulo siguiente dice que eran 185,000 soldados ahí alrededor de Judá. Para ese tiempo era un ejército muy grande, ¿no? Estaban como con victoria, estaban muy asegurada la victoria y por eso dicen, no va Dios a librarlos y tampoco Ezequías. Y luego lo más fuerte es la blasfemia, porque recuerda, blasfemia es ofensa. Dice ahí que bueno, dijo, ¿podrá Jehová librarlos a ustedes? ¿Por qué Jehová puede? Si no pudieron los dioses de los demás. O sea, comparó a Dios con los ídolos. Claro que los ídolos pues no funcionan. Aunque tengan seguidores y muevan masas, son falsos. Pero dice aquí, ustedes, así como los dioses de ellos no pudieron, tampoco Dios podrá librarlos a ustedes. Y eso ya es una blasfemia en contra del Señor. Por eso los cristianos siempre nos limitamos en lo que decimos. Me tengo que callar para no ofender a Dios. En lo que pido, en lo que hago, cómo vivo, tengo que tener un límite para que no sea mi vida una ofensa contra Dios. Y recuerde, el mundo ofrece puras cosas falsas, ofertas de ocasión. Te damos el 20% de descuento, porque lo habían subido. Como que no, vende al descuento, no, claro, así es el comercio, ¿no? Pues ¿quién va a estar haciendo para que tengamos nosotros buenos precios? No, hermanos, pues todo es comercial, todo está muy elevado y es falso. Luego a la gente le encantan las ofertas, ¿no? Si le encantan las ofertas, luego nos peleamos, no importa. A mí nunca me han encantado, sé que son falsas y todo es comercio. Compramos cuando podemos y como podemos, porque el mundo ofrece cosas así, ¿no? ¿Y qué tal la oferta de todo perfecto?
para ti que te lo mereces, y esto y aquello, y la gente se siente halagada, ay, si yo me lo merezco. Hermano, no es cierto, son ofertas. Por eso siempre tenemos que hablar de comercio y esas cosas y decir, bueno, funciona, pero no es real y a veces no es básico. Y de hecho muchas cosas mentirosas que se ofrecen, hay que decir, yo sé que esto es mentira. Entonces tenemos que estar discerniendo muy claramente. Y tenemos una actitud allí como de mucha bondad aparente en las contrataciones de este Rabsacés. Le dice, van a salir, el rey les dice esto, salgan y los vamos a derrotar. Entonces hay promesas muy bonitas aparentemente, pero nos damos cuenta que no son verdad. Tenemos una segunda amenaza de los asirios y es contra Dios. La primera es contra los hombres y la segunda es contra Dios. Versículos 18 al 22 dicen, el 18, miren, que no los engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de mano del rey de Asiria? O sea, estaban diciendo verdades. Asiria históricamente es un imperio que surgió en muy pocos años y se hizo muy poderoso, con gran ejército, derrotó a muchas naciones, y ahí es donde vemos que la Biblia es verdad. La Biblia es muy histórica, aunque no es un libro de historia, pero las cosas de historia son reales. No dice cosas inventadas, ¿no? Como algunas religiones de por acá que le inventan puras cosas. No es histórico, para nada, pero la gente se lo cree. Hermano, no es verdad, pero esto sí es verdad. Asiria quiso invadir a Jerusalén, a Judá, pero dice ahí entonces, Dios no los librará, ni tampoco Ezequías, que no los engañe Ezequías. Ahora, eso es muy importante. Ezequías no estaba engañando, estaba consolando, estaba diciendo, miren, si Dios quiere, nos puede librar de Sennacherib, vamos a confiar en Dios, y mandó a sus emisarios de paz, y tratando de arreglar hasta donde podían. O sea, nosotros hacemos las cosas hasta donde podemos. El único que no tiene límites es Dios, pero nosotros tenemos cosas que hacer, y en este caso, bueno, tratar de hacer pues un acuerdo con sus enemigos era importante, ¿no? Pero dice ahí, los dioses de las naciones no las libraron, ni siquiera en el norte, que son judíos como ustedes, no los libró su Dios. Entonces, si no los libró, a ustedes tampoco. La frase de mano del rey de Asiria es muy soberbia, porque decimos, con mi mano es lo que yo hago. O sea, yo tengo el poder de hacer las cosas. Sennacherib se sentía invencible y hasta ese momento lo era. Pero dice, nadie los va a poder librar de este rey que los quiere conquistar. Una cosa muy fuerte también ahí es que iba a llevar los cautivos, pero lo prometía como algo muy bueno. Dice ahí 36, 19, ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde el Dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? O sea, habla de naciones ajenas a Israel y también de los judíos. Samaria aquí es Israel del norte. ¿Se acuerdan que hasta en el Nuevo Testamento eres samaritano? Le dijeron a Jesús, o sea, tú eres norteño, no estás con Dios. Eran los enemigos, los que se habían mezclado con otras razas. Y dice ahí, bueno, entonces, si ni Samaria, que son vecinos de ustedes o parientes de ustedes, fue librada, porque ustedes sí. Entonces dice, y los otros dioses poderosos. ¿Sabe que en el mundo hay dioses muy poderosos? Por la gente lo que los sigue, por el alcance que tienen, por la fe que mueven. La gente tiene muchos dioses falsos y parece algo muy bueno. Sin embargo, nosotros decimos, yo nunca voy a confiar en un Dios como este. Yo voy a confiar en mi Señor. Ahora, es muy importante porque dice que ni siquiera los del norte fueron librados. Dice versículo 20, ¿qué Dios hay entre los dioses de la tierra que ha librado de mi mano para que Jehová libre a Jerusalén? Ya es la palabra directa de Sennacherib. ¿Qué Dios libró a mis enemigos? Decía este rey, ¿no? Y así es el hombre, muy soberbio, ¿no? Cree que lo tiene todo ganado, que es invencible, que es correcto lo que hace, que puede abusar o que puede imponer. Porque recuerde que siempre el cautiverio fue una imposición. Lo hacían aparecer como amabilidad, como una buena contratación, pero no es cierto. Había detrás de esto todo un imperio. Y luego dice aquí entonces este rey, si los dioses no pudieron, sepan que tampoco Jehová los librará a ustedes. ¿Cuánta gente habla como de parte de Dios y que no tiene a Dios? Porque hablan con una seguridad, ¿no? Dicen, no, mira, Dios es bueno, nos quiere a todos. Y Diosito tan lindo, ¿no? Es mi amigo. Bueno, cosas tremendas que dice la gente. Prefiero no decirlas, hermano.
Pero dicen ahí, bueno, es que como si fuera así algo muy cercano o muy manejable Dios o muy religioso, ¿no? Finalmente falso. Entonces hay muchísimas ideas de Dios que tenemos que aclarar. No creemos en esas divinidades, sean dioses o nombres de Cristo o de Dios o de la Biblia o lo que sea, pero si son falsos, tenemos que estar describiendo por qué son falsos. Y hasta un punto de decir, bueno, esto es falso y así no funciona. Y aunque las personas no tengan la bendición de la liberación, Dios nos puede librar a nosotros. Y confiamos en esa gracia maravillosa. Dice ahí algo muy fuerte la frase, ¿qué Dios hay en todas estas tierras? Eran muchas. Las tierras que conquistó Asiria eran muchas. Y dice entonces, son como muchos las personas conquistadas. ¿Por qué ustedes piensan que Jerusalén va a ser librada del rey? No va a ser posible, ¿no? Parecía hasta lógico. Y a veces la lógica del hombre humano no es la lógica de Dios. Gracias a Dios por eso, ¿no? Pero tenemos entonces la bendición de decir, bueno, Señor, si tú me liberas, si tú dices, si tú prometes, yo quiero estar como tú quieres. Es muy importante que nosotros confiemos en nuestro Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Ezequías de Judá confiaba en Dios. Sabía en quién había confiado. Sabía que era poderoso, que es bueno, que es santo, pero los asirios idólatras tenían otro concepto totalmente diferente. Ahora, a veces hay que quedarse callado. No sé cuántos se van a quedar callados y cuántos no. Porque hay algunos que les da trabajo quedarse callados. No sé, no voy a ver a nadie, nada más piénselo. Pero dice ahí versículo 21, pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque así lo dijo el rey, diciendo, no le respondan. O sea, no había manera de platicar con el Rabsacés, este disputador del siglo, este conquistador que se sentía invencible, porque tenía como todo ganado. En ese momento ni siquiera los judíos podían decirle nada. Ahora, si ya le habían pedido que no hablara en arameo, le habían pedido habilidad, no iba a darla. Recuerden, los hombres no dan nada porque no tienen nada. Nosotros tenemos las cosas de Dios y la bendición de Dios porque le tenemos a Él. Pero sin Él, hermano, somos nada. Y no damos nada. Igual de egoístas, de soberbios, de blasfemos, ¿no? Porque dice ahí entonces esta palabra, Ezequiel les dijo, hablen con este Rabsacés, porque era con quien se dirigían, pero no lo respondan a lo que él diga. Y les dijo muchas cosas, ¿no? Ofensivas y como menoscabando a Dios y a Ezequías y a Judá, pero dice que no le respondieron palabra. A veces es mejor callarnos. Calladito, nos vemos. Sí. Pero es una gran lección, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que le diga si ni siquiera podemos hacer nada con él? Y si usted ve la historia, en la próxima semana, el siguiente capítulo completa la historia de parte de Dios. Pero en ese punto no había nada que decirle, porque no los quería escuchar, ni les iba a hacer caso, ni había manera de que se sintieran como en amistad con Judá. Porque recuerde que el hombre siempre busca lo económico, ¿no? Los imperios buscan lo económico. Dice ahí que había una fuerte aflicción. 36:22 dice, entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y contaron las palabras del Rabsacés. O sea, estos oficiales del reino de Judá regresaron como derrotados. ¿Nos ha pasado? Que nos sentimos como derrotados porque no logramos el objetivo. Definitivamente no detuvieron a la amenaza de los asirios y además venían con la ofensa y con las palabras que estaba diciendo en arameo para que todos entendieran, era así una fuerte ofensa, ¿no? Y dice que ellos regresaron a entregar cuentas con el rey Ezequías rasgados sus vestidos. ¿Qué es rasgar los vestidos? Pues romperlos. Recuerda que es como mucha aflicción o mucho dolor o mucho miedo. O sea, ellos llegaron derrotados. Estas ofensas, esta soberbia de Asiria estaba derrotando a Judá. Y ellos llegaron y le hicieron cuentas a Ezequías. Ahora, siempre tenemos que dar cuentas, ¿no? Hay gente a la que le damos cuentas porque es una autoridad, porque tenemos que compartir la autoridad, siempre es importante. Y ellos no llegaron nada más a sus casas, sino que fueron con el rey y le dijeron todo lo que había pasado. Y parecía una fuerte derrota. Y entonces ya ni siquiera podían hablar con aquel hombre, y eran algunos oficiales, ¿no? Dice Joa, hijo de Asaf, canciller, o sea, es como de relaciones exteriores, ¿no? Un canciller, alguien que estaba para relacionarse con otros países, porque era otro país el que los estaba invadiendo. Y luego dice que también vinieron Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo. Eran parte de los siervos de Ezequías. Sebna, escriba, o sea, el que escribía todas las crónicas del rey era importante. Este escriba es importante.
porque decimos después, hay parte de proverbios que se escribieron en el tiempo de Ezequías. Hubo gente que fue convocada y estaban haciendo la palabra de Dios. Qué importante es enfocarse en la palabra de Dios. Y dos grandes lecciones. Ezequías, como decíamos, llevó la ofensa de Asiria al templo de Dios, o sea, presentó la amenaza delante de Dios. Y sus escribas estaban haciendo todo para la gloria del Señor. Tratamos de convencerlos, no pudimos, nos ofendieron, no hacen caso, se sienten invencibles y nos están amenazando. Es posible que ya no haya vida ya para Judá. Es posible que ya no haya ninguna respuesta, y dice que entregaron cuentas con el rey Ezequías. Ahora, todo esto tiene que ver con el desaliento. Hermanos, todos enfrentamos cosas que nos desalientan. Hay situaciones que todos tenemos que a lo mejor ya hemos pasado, o llega por primera ocasión a pasar algo y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Nunca había pasado esto en mi vida. No se desaliente, porque Dios está con usted. Lo importante no es el que nos amenaza, sino nosotros, que estemos siendo fieles a Dios. Porque aquí tanto Ezequías como los de Judá estaban siendo fieles a Dios, estaban en las cosas de Dios, no estaban apartándose. Los amenazadores estaban ahí a la orden del día. Entonces usted tiene que estar en santidad y en verdad delante del Señor. Cuando lo amenacen, siempre hay que pensar, bueno, falta que Dios se lo conceda. ¿Ya? Porque hay muchas amenazas de robo, de asalto, de secuestro, de tantas cosas tremendas, y decimos como que nos sentimos con ese miedo, ¿no? Pero siempre decimos, bueno, si Dios les permite, será su plan, pero si no les permite, será para su gloria, porque Dios tiene una manera de glorificarse, ¿no? Y cuidado con la soberbia. Hay que aprender de Sennacherib y del Rabsacés. El hombre sin Dios es totalmente soberbio. Se siente invencible, como los imperios siempre han funcionado, ¿no? Llegaron con esa altanería, blasfemando contra Dios, ofendiendo a Ezequías, sintiendo que no había manera de que Dios librara a Judá. Tenemos entonces que hablar con la soberbia de los hombres. De hecho, tenemos que dejar de ser soberbios, porque todavía seguimos batallando con eso, ¿no? Y ya sé que mi soberbia es tremenda y yo tengo que ir venciendo. No soy especial, por la pura gracia de Dios me bendice, Él es el bueno, Él es el grande y poderoso, y por su gracia me bendice y me usa. Pero ya no tengo ningún valor ahí de soberbia, porque a veces sí nos sentimos como importantes, ¿no? Como que tenemos derechos, como que tenemos las determinaciones, y no, las determinaciones siempre son de Dios. Y otra cosa importante es, el mundo sin Dios no tiene discernimiento. Porque recuerde, la palabra diacrino es como distinguir lo bueno y lo malo. Eso es discernir. Un cristiano tiene que discernir qué es bueno y qué es malo. Si no discierne, pues dudaríamos hasta de la fe, ¿no? Porque no es que cada quien haga lo que quiera, piense lo que quiera. ¿Qué dice la Biblia o qué dice Dios para que yo discierna y separe lo bueno de lo malo, ¿no? El mundo no discierne. Por eso Sennacherib pensaba que Jehová era como cualquier Dios. Por eso les mando a decir, si Jehová no pudo con los del norte y todos los otros dioses no pudieron, ¿por qué a ustedes les va a librar? Y así mucha gente dice, no, ¿y por qué a ti? ¿Qué tienes de especial? Bueno, soy hijo de Dios. No porque yo lo diga, es porque Dios dice que soy su hijo y tengo que tener discernimiento. Las ofensas son muy fuertes, ¿no? ¿A cuántos los han amenazado? ¿A cuántos los han ofendido? Han estado haciendo cosas de veras insoportables. Sin embargo, nuestro Dios nos ama, nos bendice y nos permite cada día de vida hacer las cosas como Él quiere. Tenemos que discernir exactamente esas ofensas, ¿no? Porque el hombre sin Dios sigue siendo igual. Ofendiendo, soberbio, egoísta, así muy como altanero siempre, ¿no? La altanería siempre está ahí. Por eso decimos, tenemos que aprender que la gente no tiene discernimiento. No crea todo lo que oye, por favor, ¿no? ¿Cuántas noticias falsas hemos por ahí publicado y estamos diciendo, no sé si es real o no es real, hasta que alguien que yo conozco o de primera mano sé que algo es real, puedo compartirlo? Hay muchas cosas que no se llegan a decir, porque la gente en su soberbia también le encanta ser el primero en decir una cosa falsa. Le encanta decir algo, y cuánta gente, y los impactamos y vamos a mover cosas, ¿no? Muchas veces hasta cosas económicas se mueven ahí. Entonces decimos, por eso no sé si es cierto o no. Cuando Dios diga las cosas, entonces yo sé que las tengo que decir. Ahora, yo creo que algunos no vamos a estar en el reino de Dios porque no nos quedamos callados. Dice Apocalipsis, hubo en el cielo silencio como media hora. ¿Cuántos se callarían media hora? Por eso dije, algunos no van a estar. Bórrenlo, eso es broma. Porque no nos quedamos callados.
Y somos muy ofensivos, y si me dice una, le digo dos, y yo voy a defenderme, yo soy de barrio, yo soy de Tlalnepantla. Hermano, no tengo por qué ofender a nadie. De hecho, ya no tengo que manejarme de esa manera, porque es muy fácil ser ofensivo, ¿no? Es muy fácil y muy soberbio, y así está con esa actitud que tienen estos hombres, y muy pretenciosos, ¿no? Decía nuestro pastor Samuel Ascari, no te pongas tus moños. Ya sabe que era muy gráfico, ¿no? O sea, no hagas cosas porque tú eres pretencioso o pretenciosa, piensas que no te puede pasar, pero sí te puede pasar. O a veces incluso aguantar algunas cosas, ¿no? Porque de otra manera empieza una guerra de egos y de gran soberbia en la iglesia misma. Y ahí por eso tenemos que decir, esto no está correcto. Yo me porté soberbio, ya no voy a ser soberbio. Tengo que pedir perdón, o tengo que perdonar, o no jactarme. Porque muchos seguimos pensando que somos como la octava maravilla del mundo. Y no. Dios es maravilloso, nosotros no. Por su gracia nos tiene y nos usa, pero tenemos que aprender tanto a callar como a discernir. Y otra cosa importante, la aflicción es parte del plan de Dios. Sabe que Israel, cuando vinieron los babilonios y cautivaron a las 10 tribus, cuando vino Babilonia y cautivó a las 2 tribus, los que fueron cautivos aprendieron la humildad, incluido Manasés. A Manasés se lo llevó Nabucodonosor, y después de que estuvo ya cautivo, regresó convertido. Esa es la gran misericordia de Dios. Vea a los personajes completos, ¿no? Pero tuvo que venir el cautiverio y la muerte y la ofensa para que se le quitara lo soberbio a Manasés. Espero que a nosotros no nos tenga que venir nada para que se nos quite los soberbios, porque no es bueno. La soberbia nuestra nunca es buena. La gloria la merece Dios, nosotros somos solamente objeto de su misericordia, nada más porque Dios es bueno. 2 amenazas de los asirios en esta intento de llegar a invadir. La primera es contra los hombres y la segunda es contra Dios. Hay buenos personajes como Ezequías, con 2 errores y muchos aciertos, y tenemos personajes poderosos y famosos, pero que estaban mal delante del Señor. El Rabsacés y Sennacherib y todo Asiria. Entonces hay que decidir nosotros de qué lado estamos. Queremos estar del lado de los que son convertidos, del lado de los que se convencen, de los que son tratados, de los que tienen humildad y de los que dejan que Dios haga en todo su perfecta voluntad. Si lo están amenazando, hermano, confíe en lo que Dios hace siempre. Si hay alguna cuestión que nos causa dolor o aflicción, siempre recordemos que nuestro Dios tiene todo poder y Él es el que dispone todas las cosas. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este capítulo 36 de Isaías, la invasión de Sennacherib a Judá. Tenemos una cuestión histórica, te agradecemos porque lo histórico nos enseña que tú eres poderoso y glorioso, Señor, y que hay 2 actitudes, la de los convertidos y la de los no convertidos. Queremos aprender, Señor, que los hombres indios son soberbios como Sennacherib y el Rabsacés y todo Asiria, que se sentían invencibles, que estaban amenazando, que estaban sintiendo que tenían todo ganado, pero tenemos la actitud de los que son convertidos, que como Ezequías tenemos errores, pero también por tu gracia tenemos aciertos, y que necesitamos que los aciertos se hagan más grandes en nuestro corazón. Tú sabes lo que quieres hacer con nosotros, Señor, y te rogamos que tu bendición se siga dando en todas las cosas. Te pedimos hoy aprender de estos eventos históricos y que podamos cada día, Señor, estar delante de ti. Si alguien está amenazando a mi hermano, se está ofendiendo, blasfemando contra ti, te pedimos que tú bendigas y defiendas y establezcas lo que quieres, porque es tuyo el poder y la gloria. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención.